Buenos días, vamos a comenzar con una nueva clase de electrotecnia. Ya, la semana pasada, o sea, el lunes estuvimos revisando ejercicios en el dominio fasorial aplicando los métodos de nodos y mallas, ya, y vimos que en realidad la aplicación de estos métodos es la misma que veníamos realizando en corriente continua. La única diferencia es que ahora, al trabajar con impedancias y al trabajar con fasores, nos van a aparecer números complejos. Pero fuera de eso, el análisis se hace de la misma forma. Nosotros pasamos al dominio fasorial, realizamos el análisis y una vez que obtenemos los fasores, luego volvemos nuevamente al dominio temporal y de esa forma podemos obtener cualquier valor de voltaje o de corriente que necesitemos en el circuito. Ahora, ¿qué acotación tienen este tipo de ejercicios? Que aplicar el método de nodos o mallas de forma directa solamente me va a servir cuando yo tengo una frecuencia. Ya, por ejemplo, puedo tener más de una fuente, que es el caso que tenemos en este ejercicio, más de una fuente, pero estas fuentes trabajan en la misma frecuencia, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un ejercicio como este, en donde tenemos tres tipos de fuentes, pero que sin embargo los tres tipos de fuentes trabajan a frecuencias diferentes? ¿Ya? Aquí no se nota mucho, no se nota mucho el 3, así que lo voy a anotar de nuevo. Este, tiki, salga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso tenemos que aquí omega es igual a 2, acá omega es igual a 3, y en este caso, que es un caso de corriente continua, en este caso, omega es igual a 0. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una fuente de corriente continua, ya sea corriente o ya sea voltaje, que es continuo, nosotros consideramos que su frecuencia es igual a 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces en este caso? En este caso ocurre que tenemos tres fuentes diferentes, pero tenemos diferentes frecuencias para cada una de estas fuentes, ¿ya? Entonces yo no puedo llegar y aplicar el método de nodos y mallas porque primero tengo la restricción de que no voy a poder pasar directamente al dominio fasorial, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque recuerden que los inductores se comportan como J omega L y los capacitores se comportan como menos J omega C. Esto queda en ohms y también queda en ohms. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que también hay una dependencia de la frecuencia y que por lo tanto, si nosotros cambiamos la frecuencia, va a cambiar la impedancia. Nuevamente, si tenemos más de una frecuencia, no vamos a poder o no tenemos forma de decir me tengo que guiar con esta frecuencia y no con esta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aplicar en estos casos? Debemos aplicar el método de superposición. ¿Ya? Aplicar el método de superposición. ¿Qué era el método de superposición? El método de superposición, que lo vimos unas clases atrás, nos decía que yo puedo encontrar cualquier valor de voltaje o corriente de un circuito encontrando o calculando cuánto es el aporte individual de cada una de las fuentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso yo? Debo ir apagando cada una de las fuentes, dejando solamente una encendida y encontrar el valor de el valor de voltaje o de corriente que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de fuentes que nosotros tengamos, es la cantidad de circuitos que, entre comillas, vamos a tener que resolver. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos el método de superposición, tenemos que ir dejando solamente una fuente encendida y el resto las tenemos que ir apagando. ¿Ya? Entonces, yo voy a copiar aquí el circuito. Entonces, vamos a dejando encendida la fuente de corriente. Entonces, si yo dejo solamente encendida la fuente de corriente, aquí vamos. Si yo dejo solamente encendida la fuente de corriente, ahí sí.
las fuentes de tensión, cuando yo las apago, se me convierten en un cortocircuito. Por lo tanto, esta fuente que está acá se va a convertir en un cortocircuito, y esta fuente que está acá también se va a convertir en un cortocircuito. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre acá? Ocurre de que nos queda este elemento, que es un condensador, que está en paralelo, o en paralelo, entre comillas, con un cortocircuito, ¿ya? Entonces nosotros podríamos eliminarlo directamente, porque al pasarlo al dominio fasorial nos va a quedar como una impedancia, o podríamos pasar al dominio fasorial y después eliminarlo. De cualquier caso, cualquier elemento que me quede en paralelo con otro, ese elemento se va a eliminar, ¿ya? Por lo que ya veníamos viendo de que al calcular su impedancia, esta sería 0. Entonces, finalmente, el circuito que nosotros vamos a obtener pasando al dominio fasorial, tenemos acá este circuito, si nosotros lo pasando al dominio de omega, como quedó muy bonito el omega de omega. Entonces, nosotros vamos a tener la fuente de corriente, que ahora, como la estamos pasando a un fasor, va a ser 2 ángulo de 30. Esto sigue siendo en amperes, y ahora es un fasor. Vamos a tener el inductor, que ya vimos que el inductor es J omega L, la frecuencia en este caso es 2 omega, y el valor del inductor es 1 henrio, por lo tanto nos quedaría 2J. Las resistencias quedan de la misma forma, 3 ohm. Esta va a ser la corriente que ahora debemos encontrar. Vamos a dejar I sub 0. Y también vamos a tener el inductor, el otro inductor de 2 henrios, y ese inductor de 2 henrios nos va a quedar como 4 J omega. ¿Ok? Entonces, ese es el circuito que nosotros vamos a tener que resolver. Hasta acá, con el teorema de superposición, ¿o qué es lo que estamos haciendo? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Ya, perfecto. Entonces, ahora nosotros debiésemos resolver este ejercicio. La forma más rápida sería aplicando el método de mallas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un caso particular de una fuente de corriente, por lo tanto la corriente de malla nos quedaría inmediatamente definida por ese valor, y así ni siquiera vamos a necesitar la calculadora. Y 1 va a ser igual a 2 ángulo de 30 grados, y para el caso de la malla I2, vamos a tener que 3 factor de I2 menos I1 más 4J factor de I2 es igual a 0. ¿Ya? De aquí podemos despejar inmediatamente que menos 3 por I1 más 7 más I2 factor de 3 más 4J es igual a 0. Pero el valor de I1 ya lo tenemos. El valor de I1 es 2 ángulo de 30. Por lo tanto, vamos a tener que I2 factor de 3 más 4J es igual a 6 veces a 6 por el ángulo de 30. Ya multiplicamos ese 3 por ese 2, y al tener ese signo negativo nos pasa al otro lado como positivo. ¿Ya? O podríamos haber pasado directamente el 3i y después haber multiplicado. Por lo tanto, I2 finalmente nos queda 6 ángulo de 30 dividido por 3 más 4J. Si nosotros realizamos esa división, nos queda que I2 es 1,2 ángulo de menos 23,13 grados. Ese sería I2, y aquí tendríamos I1. Mientras que lo que nosotros necesitamos calcular es la corriente I sub 0. La corriente I sub 0 es la corriente que estaría circulando por la resistencia de 3 ohm y tendría una dirección, entre comillas, en base al dibujo, hacia arriba.
Por lo tanto, I sub 0 sería igual a I2 menos I1. ¿Ya? Por lo tanto, I sub 0, en este caso, sería 1,2 ángulo de menos 23,13 grados menos 2 ángulo de 30 grados. Finalmente, I sub 0 le vamos a llamar I sub 0,1 para no confundirnos después con el resto de las I sub 0. Nos queda 1,6 ángulo de menos 113,13 amperes. ¿Ok? Y ahí nos faltaría solamente el último paso, que es pasar desde esa fuente o sea, desde ese valor de fasor hacia el valor en el dominio temporal. Entonces, I sub 0,1, en función del tiempo, nos queda 1,6 coseno de 2t menos 113,13 amperes. Y este sí que es el resultado. ¿Ya? Entonces, ahí obtuvimos una de los tres aportes que recibe I sub 0 de t desde las diferentes fuentes. Ya va a tener un aporte de la fuente de corriente, un aporte de la fuente de voltaje alterno y un aporte de la fuente de voltaje continuo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ahora debemos realizar el mismo procedimiento, pero dejar solamente una de las fuentes de tensión encendidas. Entonces, vamos a dejando fuente de 10 seno de 3t más 90 y pasando, vamos a ver, encendida. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro circuito original. Ahora nosotros vamos a dejar encendida solamente la fuente B sub 1. Por lo tanto, esta fuente que está acá se nos va a convertir en un cortocircuito. Y la fuente de corriente, las fuentes de corriente cuando yo las apago no se convierten en un cortocircuito, se convierten en un circuito abierto. Ese circuito abierto que yo voy a tener ahí va a evitar que circule corriente por la impedancia o por el inductor de un henrio. Por lo tanto, esa parte del circuito yo la puedo omitir por completo porque no va a estar circulando corriente, por consecuencia no va a haber voltaje y en realidad no va a estar marcando ninguna diferencia. Por lo tanto, yo esa parte del circuito la puedo eliminar y me estaría quedando con esto que tengo acá. Y esto es lo que yo voy a pasar ahora al dominio fasorial. Entonces, pasando a dominio de ómega. Voy a recortar esto. Si yo paso esto al dominio de ómega, tengo entonces, ya no voy a tener I sub 0 de t, voy a tener como fasor I sub 0,2, le vamos a llamar a este. Ahora la frecuencia es 3. Por lo tanto, como tengo un inductor de 2 henrios, sería el valor de la inductancia, que serían 2 por la frecuencia, y me quedaría 6J ohm. En el caso del capacitor, yo tendría menos J partido por omega C. C sería un sexto por omega, me quedaría para el capacitor, menos J partido por omega C. Tendría menos J, omega sería 3, y este sería un sexto, y finalmente nos va a quedar, sería menos J
partido por 1/2, y finalmente nos queda menos 2j. Me anduve ahí enredando un poquito, pero nos quedaría entonces menos 2j. Menos 2jo. Y ese sería el circuito que nosotros tendríamos que resolver, ¿ya? Y con ese circuito es que nosotros podemos llegar directamente al resultado, ¿ya? ¿Prefiere que realice con algún método en particular o da lo mismo si utilizo nodos o mallas? Da lo mismo. Igual, nodos para usarlo. Ya, perfecto. De todas formas, este también, usando el mismo criterio anterior, es más rápido por nodos, porque aquí vamos a tener E sub 1, E sub 2, y E sub 2 va a quedar inmediatamente definido, por lo tanto solamente tendríamos que calcular E sub 1, ¿ya? Entonces, E sub 2 sería inmediatamente, y tenemos que pasar también la fuente al dominio fasorial. Habíamos dejado ahí la fuente, no la habíamos pasado. Entonces, la fuente B sub 1 nos queda 10. Y ahora, ¿por qué era importante revisar la fuente? Y aquí viene algo importante que tiene que quedar claro. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con los fasores e hicimos la conversión desde una función senoidal al dominio fasorial, asumíamos que la función senoidal era un coseno, y por lo tanto nos quedábamos con la parte real. Nosotros también podríamos haber asumido que era un seno, habernos quedado con la parte imaginaria, pero habríamos tenido que hacer un trabajo algebraico un tanto diferente. Entonces, tienen que recordar, y es importante que recuerden, que nosotros cuando comenzamos a trabajar con los fasores, asumimos que la función senoidal era un coseno, y por lo tanto todas las funciones senoidales que nosotros pasemos al dominio fasorial tienen que ser coseno, ¿ya? Afortunadamente, pasar de coseno a seno es muy sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Lo voy a dejar anotado por aquí, por acá, porque coseno de phi es igual al seno de phi más 90. Visto de otra forma, el seno de teta sería igual al coseno de teta menos 90. ¿Ya? O sea, yo puedo pasar rápidamente, solamente haciendo un desfase de 90 grados, entre una función y otra, sin tener que realizar ningún trabajo algebraico adicional. Pero este es importante porque si nosotros tenemos alguna fuente que está expresada como seno, que es el caso que está ahí, que tenemos b sub 1, que es igual a 10 seno de 3t más 90, si yo lo quisiera expresar como coseno, voy a tener que b sub 1 es igual a 10 coseno, y tengo que desfasar en menos 90 grados. Como tengo que desfasar en menos 90 grados, y ya tenía un desfase de 90 grados, al final me queda coseno de 3t. ¿Ya? Y ese desfase es importante que lo realicemos, y es importante que dejemos todas las funciones senoidales en función de coseno. ¿Ya? ¿Queda claro esa conversión? Es bastante directa, pero sin embargo no podemos llegar y trabajar directamente con una función senoidal que sea seno. Entonces, en este caso, al final nos quedaría 10 ángulo de 0. ¿Ya? Porque al hacer la conversión, nos queda que el coseno tiene un desfase igual a 0. ¿Ya? Entonces, como tiene un desfase igual a 0, nos va a quedar directamente coseno de 3t, eso va a tener un desfase igual a 0. ¿Ya? Ahora, ahora sí que vamos a calcular, decimos que E sub 2 es igual a menos 10, ángulo de 0, volt. ¿Ya? Porque estaría conectado entre lo que es un nodo de no referencia y el nodo de referencia o tierra. Mientras que E sub 1 nos va a quedar, sería E sub 1 menos 0 dividido en 3 más E sub 1 menos E sub 2 dividido en 6j, eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahora,
lo que tendríamos que hacer ahora es determinar cuánto es I sub 0, I sub 0,2, sería la corriente que está circulando por la resistencia, nuevamente 3 ohm, hacia arriba. Por lo tanto, la corriente I sub E02 nos queda menos E1 dividido por 3, más 6J. 3 más 6J. ¿Ya? Y es, ¿por qué nos queda 3 más 6J? Porque la resistencia de 3 ohm está en serie con el inductor. Entonces no podemos considerar solamente la impedancia de 3 ohm, tenemos que considerar también la impedancia de 6J ohm, debido a que ambos elementos están en serie, por lo tanto van a estar compartiendo la misma corriente, debo sumar sus impedancias. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el valor de E sub 1, y aquí entonces tendríamos que decir E sub 1, factor de 1/3, más 1 partido en 6J, menos E sub 2, factor de 1 partido en 6J, es igual a 0. Pero E sub 1 ya lo tenemos, ¿ya? Entonces vamos a decir que E sub 1, vamos a decir menos 10, ángulo de 0, factor de 1/3 más 1 partido en 6J. Todo Pero, eso, profe, E dígame. sub 2 era menos 10 ángulo de 0. Correcto, tienes razón. Entonces aquí nos estamos arrancando con los nanitos para el bosque. Nos queda E sub 1, 1/3 más 1 partido en 6J. Y eso nos puede quedar dividido en 1 partido en 6J. Eso es igual a 10 ángulo, menos 10 ángulo de 0. ¿Ya? Ahora, menos 10 ángulo de 0, yo lo puedo interpretar también como de 10 ángulo de 180, porque ahí tendríamos 10 ángulo de 180, porque tendríamos un número solamente, puramente real, pero que sería negativo, por lo tanto tendría un ángulo de 180. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor de E sub 1. ¿Ya? Tendríamos entonces, vamos a tener que resolver esto acá. E sub 1 sería 1/3 menos J por 1/6. ¿Ya? Ese sería el fasor que tenemos ahí. Y eso estaría multiplicado por 6J, porque abajo tendríamos 1 partido en 6J, nos pasaría el J hacia arriba. ¿Ya? Eso es igual a 10 ángulo de 180. Entonces tendríamos E sub 1, factor de 2J, 1/3 por 6J nos quedaría 2J, y menos J 1/6 por 6J nos quedaría menos 1. Y eso sería igual a 10 ángulo de 180. Entonces finalmente E sub 1 nos va a quedar 10 ángulo de 180 partido por menos 1 más 2J. Si nosotros pasamos menos 1 más Profe, 2J, dígame. no es más 1. O sea, no estoy segura, pero el J cuadrado es menos Sí, 1. tienes razón, nos quedaría más 1 porque nos sería J por J y J por J es menos 1, más el menos que está ahí nos quedaría como positivo, tienes razón. Muchas gracias. Entonces nos quedaría 10 ángulo de 180 y si abajo lo queremos pasar a coordenadas polares, nos quedaría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, nos quedaría raíz de 5. Y el ángulo en este caso sería 2 dividido en 1. La arcotangente de 2 nos quedaría 63,5
43 grados. Por lo tanto, finalmente, E sub 1, 10 dividido en raíz de 5, nos queda 4,47, y sería 180 menos 63,43, 116,57. Esto en bol. Y ahí tendríamos cuánto es E sub 1. Ahora, para calcular I02, vamos a tener que usar este mismo valor, menos 4,47, ángulo de 116,57, dividido por 3 más 6J, ya que también lo vamos a pasar directamente a la forma polar para poder trabajar de mejor forma. Entonces sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, eso bajo raíz, nos quedaría raíz de 45. ¿Ya? Raíz de 45, y el ángulo sería 6 dividido en 3, arco tangente, sería el mismo ángulo anterior, 63,43 grados. ¿Ya? Finalmente nos queda 4,47 dividido en raíz de 45, y eso va a implicar entonces que nos queda 0,67, sería 116,57 menos 63,43. 53,14. Ahora, para eliminar ese signo menos que tenemos ahí, nosotros lo que debemos hacer es desfasar en 180 nuestra respuesta, y nos queda entonces más 180, 233,14 amperes. ¿Ya? Y de ahí, para encontrar finalmente el valor de I sub 2 respecto al tiempo, sería 0,67 coseno de 3t más 233,14 amperes. Y ahí habríamos obtenido directamente la segunda, el segundo aporte que tiene la corriente I sub 02. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Entonces, ¿qué es lo último que nos queda? Tendríamos que tomar el mismo circuito, pero ahora, como tenemos que tomar el mismo circuito, ahora vamos a dejando la fuente de 10 volt encendida. Entonces, si nosotros dejamos solamente la fuente de 10 volt encendida, hay que primero considerar que esta fuente tiene una frecuencia igual a 0. ¿Ya? ¿Qué va a implicar que nosotros tengamos una frecuencia igual a 0? Primero, esto nos va a quedar como circuito abierto, ¿ya? Eso no depende de la frecuencia, y esto nos va a quedar como cortocircuito, ¿ya? Hasta ahí, todo ok. Pero ¿qué va a pasar con las impedancias? La resistencia, como ya hemos visto, la resistencia se queda de la misma forma, pero yo hago el cálculo, yo tengo que para la inductancia, tengo J omega L de ohm. Si omega es igual a 0, eso implica que la inductancia tiene una impedancia de 0 ohm. ¿Y a qué asociamos nosotros el 0 ohm? Nosotros lo asociamos con un cortocircuito. Por lo tanto, vamos a ir
usando este mismo circuito, vamos a ir reemplazando. Primero, esta parte del circuito ya quedaba eliminada debido a que teníamos un circuito abierto. Por lo tanto, la inductancia para la corriente continua nos va a quedar como un cortocircuito. Por lo tanto, acá nosotros tendríamos otro cortocircuito. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con la capacitancia? Vamos a tener menos J partido por omega C de ohm. Si omega es igual a 0, o sea, si yo tengo un número cualquiera, menos J, dividido por 0, eso me queda indeterminado, o podríamos decir que la inductancia, aquí voy a poner para corriente continua, tiene un valor de, teóricamente, infinito para corriente continua. ¿Y cómo nosotros expresamos una resistencia infinita o una resistencia muy grande? Nosotros la expresamos a través de un circuito abierto. Por lo tanto, al reducir todo esto, finalmente el circuito que nos queda es uno muy simple, donde vamos a tener una fuente de 10 volts y una resistencia de 3 ohms. Y por ende, la corriente I sub 0,3 es igual a 10 partido en 3 amperes. En este caso sería menos 10 partido en 3, porque fíjense que uno tendría a asumir que la corriente va en esa dirección, pero nosotros la estamos definiendo en la dirección contraria. ¿Ok? Por ende, cuando tenemos una fuente de corriente o de voltaje continuo y la queremos transformar en el dominio fasorial, los circuitos tienden a simplificarse bastante. Pero lo que hay que recordar es que los inductores se van a comportar como un cortocircuito y los capacitores se van a comportar como un circuito abierto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos recordar para poder llegar finalmente al circuito que tenemos que resolver. Como ya tenemos I sub 1, I sub 2 e I sub 3, finalmente I sub 0 de t, que era lo que nosotros teníamos que obtener, va a ser la suma de cada aporte. Por lo tanto, va a ser la suma de esto, o sea, todo esto que está acá, sería la suma de cada uno de los aportes de forma individual. Sería S, tenemos por acá este también, lo tendríamos que sumar. Ahí no nos va a alcanzar, así que vamos a tener que... Ahí sí. Y tendríamos que, en este caso, restar los 10 tercios de Ampere. Y ahí tendríamos el ejercicio completo. ¿Ya? Esa sería la respuesta final y esa sería la corriente que estaría circulando por ahí. ¿Ya? Naturalmente, mientras más fuentes a frecuencias diferentes tengamos, más largo nos va a quedar el circuito y a menos fuentes a distintas frecuencias que tengamos, va a ser más sencillo. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Se deja así expresado como suma nomás? Sí, se deja directamente expresado como suma. No es necesario en este caso buscar alguna identidad trigonométrica para que nos quede una expresión completa, no. Dejándolo de esa forma es más que suficiente. ¿Ya? Porque de todas formas, aunque nosotros lo dejemos expresado como una sola expresión, o sea, solamente un seno o un coseno, después para efectos de que si nosotros quisiéramos volver a analizar esto, lo tendríamos que separar igual.
Por lo tanto, el esfuerzo de volverlo en una sola expresión, en realidad, para términos prácticos, no tiene mucho sentido. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo voy a poder resolver cualquier circuito que tenga fuentes que funcionan a frecuencias diferentes. También voy a ocupar el método de nodos, el método de mallas. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ocupamos el método de mallas y aquí el método de nodos, pero, sin embargo, como los circuitos de cierta forma se simplifican o se van haciendo más pequeños, los métodos los puedo hacer de forma más rápida. Y en este caso, la solución se volvió completamente trivial porque teníamos una fuente de tensión en serie con una resistencia. ¿Ya? Por lo tanto, es importante recordar cuál es el efecto de la corriente continua sobre la impedancia del inductor y la impedancia del capacitor, y de ahí ir reemplazando. Lo mismo cuando vamos reemplazando al ir apagando las fuentes. Recuerden que la fuente de corriente yo la voy a expresar como un circuito abierto y la fuente de voltaje la voy a expresar como un cortocircuito. Si yo tengo un cortocircuito que me queda en paralelo con alguna impedancia, esa impedancia se va a eliminar. ¿Ok? Sí. Entonces, una vez que ya hemos visto todo esto, hay un elemento que nosotros vimos en lo que era la corriente continua, pero que todavía no hemos tocado acá en la corriente alterna, que es la potencia. Entonces, vamos a hablar de potencia en corriente alterna. Entonces, ¿qué va a pasar con la potencia en corriente alterna? Nosotros que estamos trabajando muchas veces con los fasores, ya que son elementos que son, o sea, que son representaciones de las variables del circuito, principalmente de una sinusoide, pero que las trabajamos en números complejos y este fasor nos está entregando información sobre la magnitud y la fase. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en la potencia en corriente alterna? Que nosotros ya no solamente vamos a tener la potencia medida en watts, que le vamos a llamar potencia activa o potencia real, sino que vamos a tener tres tipos de potencias diferentes, ¿ya? Y que a esos tres tipos de potencias diferentes tenemos que clasificarlas de buena forma, ¿ya? Nosotros tenemos que partir definiendo lo que es la potencia compleja, que va a ser la potencia que van a tener los elementos en el dominio fasorial, y que nosotros la definimos como un medio de el fasor en voltaje RMS y el fasor de corriente también en RMS, pero este fasor tiene que estar conjugado. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era que un número complejo esté conjugado? Cuando estaba multiplicado por el subcontrario, ¿no? Claro, pero en términos O no me acuerdo. prácticos, o sea, el proceso más formal es ese. En términos prácticos, es que yo le cambio el signo al ángulo. Ujú. ¿Ya? O sea, lo que yo estoy haciendo con un complejo conjugado es cambiarle el signo, perdón, cambiarle el signo a la parte imaginaria, no al ángulo, a la parte imaginaria. ¿Ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 4 más 3j, ese sería, por ejemplo, z, z conjugado va a ser igual a 4 menos 3j. ¿Ya? O sea, yo lo que estoy haciendo es una especie de reflexión en el eje. Entonces, lo que estoy haciendo es cambiándole el signo a la parte imaginaria. Ya, obviamente, si la parte imaginaria tiene un signo negativo, yo le voy a cambiar por un signo positivo. ¿Ya? Entonces, como yo le voy a estar cambiando el ángulo, voy a tener ahí aparte el complejo conjugado. Entonces, de esta potencia compleja, ¿ya? Nosotros le vamos a llamar S, ¿ya? Que le vamos a poner acá arriba un punto o la podemos marcar de mejor forma para señalar que estamos hablando de un complejo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a implicar que yo esté trabajando con S? S va a implicar que va a tener una magnitud y un ángulo,
¿ya? La potencia compleja también va a tener un ángulo, y por tanto, esta potencia compleja que nosotros vamos a trabajar, nosotros la vamos a poder expresar como un número complejo, que va a ser P más JQ. Y de aquí nosotros vamos a desprender las tres potencias que vamos a hablar en corriente alterna. Vamos a tener S, que es lo que ya habíamos visto, la potencia compleja, y que esta potencia compleja nosotros la vamos a medir en volt-ampere, ¿ya? Y la potencia compleja es la potencia completa, por así decirlo, que va a tener cualquier elemento en el dominio fasorial o cuando trabajemos con corriente alterna, porque me va a estar hablando de las otras dos potencias, que es la que vamos a ver ahora, porque también vamos a tener que P, que es la parte real, ¿ya? Que es la parte real de S, es lo que nosotros llamamos la potencia real, o activa. ¿Ya? Esa es la que ya habíamos visto, ¿no? Y esa es la que nosotros ya habíamos visto, y esa es la que se sigue midiendo en watts. ¿Ya? Y también vamos a tener esta nueva potencia Q, que va a ser la parte imaginaria de S, que nosotros le vamos a llamar potencia reactiva. Y que esta se va a medir en volt-ampere reactiva. ¿Ok? Ahora, en términos prácticos, ¿qué es esta potencia reactiva? Explicándolo de forma bastante simple, esta potencia reactiva es una potencia que se genera por la carga y descarga de los capacitores, y que de cierta forma es potencia que el sistema me está devolviendo. ¿Ya? Es potencia que de cierta forma yo no estoy utilizando. ¿Ya? Que se genera, como digo, por los campos eléctricos o magnéticos de los capacitores o inductores respectivamente, y que es potencia que de cierta forma el sistema me está devolviendo, o que me está entregando de nuevo. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros queramos obtener la potencia de algún elemento en la corriente alterna, nosotros vamos a tener voltaje, tenemos su corriente, multiplicamos su voltaje RMS por su corriente RMS conjugada. Recuerden que el valor RMS era lo que nosotros definimos en un momento como el valor efectivo, ¿ya? Y ahí tenemos que considerar dos cosas respecto al valor RMS. El valor máximo es igual al valor RMS dividido, no, perdón, es igual a raíz de 2 por el valor RMS, ¿ya? Y lo otro, y esto es más importante todavía, a no ser que se especifique lo contrario, el valor dado, el valor está en RMS. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros estuvimos trabajando acá, cuando me daban, por ejemplo, acá, estos valores, yo voy a asumir que ya vienen en valor RMS, ¿ya? A no ser de que me digan específicamente que ese es el valor máximo, ¿ya? Para evitar cualquier problema también nosotros vamos a tratar de hacer lo más específico posible si es que se trabaja con RMS o con máximo. Pero si no se les especifica nada, ustedes tienen que asumir que ese es el valor RMS, ¿ya? Porque ese es el estándar con los que usualmente se trabaja en estos casos, ¿ya? Que a no ser que se especifique lo contrario, nosotros vamos a trabajar con los valores RMS. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con los distintos elementos que nosotros tenemos? Supongamos que nosotros queremos calcularle la potencia compleja a una resistencia. Hagamos el cálculo muy simple. Vamos a poner aquí, para que todo sea súper simple, un ángulo de 0 y una resistencia de 1 ohm.
si yo tengo 1 ángulo de 0 y 1, ¿cuánto sería el voltaje en la resistencia? Me queda 1 ángulo de 0, y la corriente en la resistencia también me queda 1 ángulo de 0, ¿cierto? Por ende, la potencia compleja que yo voy a tener en esta resistencia va a ser 1/2 por el fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el cálculo si yo tengo que ambos números, en este caso, son positivos y son reales? Voy a poder hacer el cálculo de 1/2, el fasor es 1 ángulo de 0, por el fasor de corriente conjugado, que sería 1 ángulo de menos 0, entre comillas, que también es 0. Por lo tanto, me va a quedar que S es igual a 1/2 de volt-ampere. ¿Pero esto qué va a implicar? Esto va a implicar que P es igual a 1/2 y 1/2 de watts, y Q es igual a 0. Porque al momento de yo calcular cuánto es el valor de la potencia compleja en una resistencia, no tengo parte imaginaria. Como no tengo parte imaginaria, la potencia reactiva en una resistencia es igual a 0. ¿Queda claro eso? Sí, ¿Sí? sí. Y el caso análogo, si yo tengo, lo voy a hacer acá un poco más rápido porque es análogo, solamente que si yo tengo, por ejemplo, voy a partir con un capacitor, ya, por ejemplo, de menos J omega, o haciendo los mismos cálculos, yo voy a llegar a que en realidad S me va a quedar como menos J por 1/2. Porque nuevamente es 1, 1, hago el cálculo con 1/2. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que que P va a ser igual a 0 watts y Q va a ser igual a menos 1/2 de volt-ampere reactivo. Va a ocurrir lo mismo. Si es que, Pero entonces, ¿por qué la P antes era 1/2 y no 1? por lo siguiente, cuando nosotros hicimos este cálculo, que está acá, nosotros es como que hiciéramos 1/2 por 1 por 1, Sí, ¿ya? Porque recuerda que ese es un número complejo con ángulo 0, ¿ya? sí. Si yo paso ese complejo a forma binomial o a forma rectangular, me va a quedar un 1 y un 1. Por lo tanto, el número que nos da S es 1/2. Pero nosotros vimos acá que S tiene esa forma. Entonces, Ujú. ¿qué nosotros podemos deducir o concluir si es que S nos da solamente un número real? Podemos concluir de que la parte real es distinta de 0, pero que la parte imaginaria es 0. Si la parte imaginaria es 0, quiere decir que la potencia reactiva es 0. Sí, sí, ya entendí. ¿Ya? Gracias. Y es el mismo caso que ocurre con el capacitor y también con el inductor, pero es el caso, por así decirlo, como el otro extremo. En un extremo tenemos cuando la parte imaginaria es 0 y solamente tenemos parte real. Y en el otro extremo vamos a tener que, o en los otros extremos, que es la potencia real la que es 0, y es la potencia reactiva la que está presente. ¿Ya? O sea, esos son los tres extremos. Naturalmente, cuando tenemos combinación de impedancia, o sea, cuando tenemos impedancia con parte real y parte imaginaria, ahí vamos a tener también una potencia con parte real y parte imaginaria, potencia activa y potencia reactiva. Pero
los resistores solo disipan potencia activa. Por otro lado, los capacitores e inductores, solo disipan potencia reactiva. Y cuando yo tengo combinaciones de ambos, es cuando yo voy a tener potencia compleja, o sea, potencia con parte real y con parte imaginaria. ¿Ya? ¿Queda claro entonces lo que es la potencia en corriente alterna? O al menos hasta acá. Entonces, como nosotros vamos a tener potencia real y potencia reactiva, y ya vimos de que esta potencia reactiva es, de cierta forma, potencia que el sistema me está devolviendo o que se está disipando en estos campos magnéticos o eléctricos de los inductores y los capacitores, es potencia que en realidad mi sistema no está utilizando. ¿Ya? No es, por eso se llama reactiva, porque son como potencias de la reacción que se genera en los capacitores e inductores. Es potencia que no se está utilizando. Entonces, como es potencia que no se está utilizando, nosotros necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos, en lo posible, utilizar la mayor cantidad de potencia real y la menor cantidad de potencia reactiva, o disipar. Idealmente, disipar solo potencia real, o utilizar solo potencia real, y no utilizar potencia reactiva. ¿Ya? Ese sería como el caso ideal. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Para eso nosotros necesitamos de alguna forma poder observar o medir cuánto estoy utilizando yo de potencia real respecto a la potencia reactiva. ¿Ya? O visto de otra forma, ¿qué tan efectivo está siendo mi sistema al aprovechar la potencia real la potencia que yo le estoy entregando? Para eso, nosotros definimos un elemento que se llama factor de potencia. ¿Ya? El factor de potencia es una medida adimensional que me refleja qué tanta potencia real o activa, qué tanta potencia activa se está utilizando respecto a la potencia reactiva. ¿Y cómo vamos a hacer eso nosotros? Muy simple. Vamos a tener tres formas de poder calcular directamente este factor de potencia. Entonces, factor de potencia, que nosotros también le vamos a llamar FP, que es una medida adimensional, lo primero que nosotros podemos obtener del factor de potencia es P partido por la magnitud de S. O sea, la potencia real dividido por la magnitud de S. Ojo, que tiene que ser la magnitud, porque recuerden que S es un número complejo, ¿ya? Entonces, para yo poder tener una medida adimensional y que además tiene que ser un número real, voy a tener que usar la magnitud, o la magnitud, que sería al final P cuadrado más U al cuadrado bajo raíz. ¿Ya? Ese sería igual a la magnitud de S. Y de esa forma, ahí se puede subentender de que vamos a tener dos casos extremos, en donde P
sea igual a S, y eso va a implicar que mi factor de potencia es igual a 1. Y ese es el caso, entre comillas, ideal. ¿Ya? Naturalmente, en la práctica eso no ocurre. Hay formas que nosotros vamos a ver, si es que no el viernes, a más tardar el lunes, formas en que se puede, nos podemos acercar a eso en la práctica, pero nunca vamos a llegar a ese factor de potencia igual a 1. Y vamos a tener el otro caso extremo, en donde la potencia reactiva es igual a S, lo que va a implicar que P es igual a 0, y lo que implicaría también que el factor de potencia sea igual a 0, que sería un caso claramente no deseado, porque no estaríamos utilizando nada de la potencia que le estoy entregando a mi sistema, sino que toda la potencia se estaría disipando y se estaría generando, o sea, disipando en los capacitores e inductores. ¿Ya? Ahora, tenemos otras formas también de poder calcular el factor de potencia. Además de P, partido en la magnitud de S, también vamos a decir que el factor de potencia es el coseno de el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos acá este cálculo, ya nosotros podemos decir también de que, voy a mover esto un poquito más arriba, ahí, nosotros también podríamos decir que S es igual a 1/2 del valor RMS por la corriente RMS por el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Serían el ángulo de ese fasor y de ese fasor. ¿Ya? El coseno de eso es también el factor de potencia. ¿Ya? Ahora también el FP es también el ángulo de la impedancia de carga que nosotros tengamos. ¿Ya? El ángulo. Profe, Díganme. es que como estaba el i conjugado, el ángulo también yo lo tengo que desfasar, ¿o no? ¿O uso No. el que me dan? Al estar conjugado ahí, ese Ujú. conjugado se ve reflejado en ese signo menos. ¿Por qué? Porque fíjate que si Mm, nosotros estamos multiplicando dos números complejos que están expresados de esa forma, que están expresados en polar, en realidad yo debería estarlos sumando, ¿ya? Porque los estoy multiplicando. Entonces yo multiplico las magnitudes y sumo los ángulos, ¿ya? Pero como está ese conjugado ahí arriba, ese conjugado es el que hace que acá voy a mover esto un poco y hacerlo un poco más grande. Ahí. Ahí sí. Ese conjugado que está ahí, sería ángulo de voltaje menos ángulo de corriente. Entonces, ese conjugado que está ahí es el que hace que aparezca ese signo negativo. Si no fuese conjugado, ese signo menos en realidad debería ser positivo. ¿Ya? Por ya. eso es importante tener eso claro, porque si no, yo podría tener una confusión y podría quizás en realidad estar sumando los ángulos. ¿Ya? Y si yo estoy Ya. sumando los ángulos, voy a llegar a un factor de potencia completamente diferente. Ya, Entonces, entonces, el factor de potencia va a ser también el ángulo de la impedancia de carga que yo tenga en mi sistema, o de mi carga. ¿Ya? O sea, la impedancia de carga yo podría reducirla, llegar a una parte real imaginaria, le saco el ángulo, y el coseno de, aquí me traspapelé, es también debería ser el coseno, no solamente el ángulo, porque si no estaríamos diciendo que el factor de potencia es un ángulo. Es también el coseno del ángulo de la impedancia de carga. ¿Ok?
Y nosotros también definimos también, para poder ejemplificar esto de mejor forma, y con esto ya terminamos, definimos lo que es un triángulo de potencia. ¿Ya? Tenemos este ángulo que está acá, no me quedó derecho ahí, a ver si ahora queda derecho, ahí sí. Este ángulo que está acá, ahí, es el ángulo del factor de potencia. Esta sería la carga, la potencia activa, potencia reactiva, y esta sería la potencia compleja. ¿Ya? Entonces nosotros podemos relacionarlo y podemos verlo de forma más sencilla de esa forma. O sea, a medida de que mi potencia reactiva sube, esto va haciendo así, 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 y en el peor de los casos queda de esa forma, o sea, con un ángulo de 90, y el coseno de 90 es igual a 0, factor de potencia 0. ¿Ya? Y el caso contrario, yo a medida que voy haciendo que mi potencia reactiva sea mejor, sea menor, me voy acercando más al ángulo de 0, coseno de 0 es 0. ¿Ya? Y el triángulo de potencia también me da paso, y esto es solamente para poderlo visualizar de mejor forma, al triángulo de impedancia. ¿Y qué me dice el triángulo de impedancia? El triángulo de impedancia me relaciona la parte real de una impedancia, la parte reactiva de una impedancia, o la parte imaginaria, y el módulo de esa impedancia, donde también el ángulo que tengan entre uno y otro va a ser el ángulo con el cual yo puedo obtener directamente el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, va a ser muy importante, y eso lo vamos a ver el día viernes, que nosotros, en base a esto, podamos calcular las diferentes potencias en un circuito, utilizando la fórmula que tenemos ahí, que después vamos a ver que también podemos utilizar la impedancia para poder calcular de forma más directa la potencia sin tener que tener el voltaje y la corriente. Ya de la misma forma que lo hacíamos en la corriente continua, cuando teníamos, por ejemplo, que la potencia era igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, o el voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. Eso mismo también nosotros lo podemos aplicar en la corriente alterna, pero ahora en vez de resistencia vamos a tener impedancia. Y también vamos a ver que en algunos circuitos es necesario o es deseado que yo pueda mejorar mi factor de potencia a través de un proceso que nosotros vamos a llamar la compensación del factor de potencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver el día viernes. Con la clase de hoy, ¿queda alguna duda? No, ninguna. Perfecto, entonces quedamos hasta aquí por hoy, y Ya. el día viernes ya continuamos con lo que es compensación del factor de potencia. Que tengan una buena semana. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien.